Muy buenos días. Los saluda Alex Ulloa, director académico del Centro de Estudios Constitucionales, y a nombre del Tribunal Constitucional y el Centro de Estudios Constitucionales, cuyo director general es el magistrado Elder Domínguez Haro, les damos la más cordial bienvenida a nuestra jornada de Historia y Derecho Constitucional denominada Búsqueda de Modelos Constitucionales Americanos, actividad académica que se enmarca dentro de nuestras celebraciones por el 20º aniversario de creación del Centro de Estudios Constitucionales. Esta mañana tendremos la oportunidad de escuchar a destacadas figuras nacionales e internacionales del mundo del derecho, a quienes les extendemos un especial agradecimiento por haber aceptado la invitación que en su oportunidad les hiciéramos llegar. En estos tiempos resulta importante buscar una conexión entre la historia y el derecho. Usualmente esta relación es desestimada tanto por historiadores como por abogados, ya que muchas veces se insiste en una perspectiva positivista del derecho. La vinculación entre la historia y el derecho puede entenderse desde un plano formativo, donde el abogado tenga bases teóricas y metodológicas sobre esta disciplina que le permitan entender al mundo normativo y al mundo institucional como una entidad histórica, con el uso de un sistema legal al que juzgue también de histórico. Por otro lado, esta vinculación puede entenderse también desde un plano superior, ya que busca imponerse como una disciplina con un manejo técnico de la materia. Entonces, es así como se puede superar un nivel formativo, propiamente dicho, con un nivel de investigación con un mayor grado de abstracción, es decir, crear historiadores del derecho que se ocupen de la reconstrucción, de la crítica, de la comprensión de las normas de nuestras instituciones, de los principios y, por qué no, de la cultura jurídica en general. Ese es el objetivo que nos anima a realizar la presente jornada académica por parte del Centro de Estudios Constitucionales. De esta manera vamos a dar por inaugurada la presente jornada y esperamos sea de mucha utilidad en sus labores profesionales y académicas, tanto para los abogados, funcionarios y estudiantes que hoy nos acompañan. Antes de dar inicio con la presente actividad académica, se les solicita a todos nuestros participantes que, con la finalidad de obtener su certificado, se sirvan completar la asistencia que estaremos haciendo llegar a través del formulario en el chat del presente Zoom. Muy bien, corresponde el turno entonces de nuestro primer expositor con el tema Metodología del Derecho Constitucional Comparado. Le damos la bienvenida al doctor Dante Paiva Goiburu, quien es abogado y magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, docente ordinario del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, sección peruana, presidente de la Comisión de Historia y Derecho Constitucional de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Apreciado doctor Paiva Goiburu, le damos la más cordial bienvenida y tiene usted 20 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Alex Ulloa. Muy gentiles sus palabras de bienvenida a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, que, por supuesto, incansable y dedicado, sigue difundiendo tanto presencial como virtualmente jornadas académicas para el mejor desarrollo, comprensión de las instituciones constitucionales. Saludo a toda la audiencia presente que están conectados desde diversas partes del país y, por qué no decirlo, del mundo también, ya que es una jornada internacional. Y confío que en esta mañana podamos exponer, sumar algunas ideas a tener en cuenta respecto precisamente de un tema tan vasto como es la historia constitucional. Quien les habla es profesor del curso de Derecho Constitucional Comparado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y esto nos ha permitido ir exponiendo, investigando y desarrollando algunas perspectivas y cualidades de los modelos constitucionales
pero que no pueden ser comprendidos debidamente si es que no hay un sustento histórico. En este sentido, principalmente mi exposición va a girar primero a explicar la importancia de conocer la historia constitucional para, por supuesto, también tener una comprensión más cabal de lo que vienen a ser los modelos constitucionales que hoy día nos convocan en esta jornada virtual. Y por otro lado también, de qué forma se puede estudiar comparativamente los modelos constitucionales para poder saber extraer una lección de los mismos. Porque nos puede generar, por ejemplo, mucho entusiasmo un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y a lo mejor podríamos decir, ¿por qué no en el Perú se produce, se suscita algo similar, un criterio jurisprudencial que emule los postulados norteamericanos? Eso podría ser una opinión muy llamativa, pero no sería lo suficientemente versado si es que no se tienen en cuenta dos cosas. Primero, que a diferencia del Perú, Estados Unidos tiene un modelo de Estado federal. Y segundo, la familia jurídica a la cual pertenece. Como decía Alex Ulloa, hay muchas cuestiones en torno al positivismo, pero propiamente en Estados Unidos tenemos todavía la tradición del common law, el derecho jurisprudencial, el derecho que surge sobre todo de las decisiones y los fallos de las altas cortes, a diferencia de nuestro país, donde principalmente el derecho se sustenta en cuestiones normativas. Exigimos, estamos preocupados. El día de hoy, por ejemplo, el Congreso de la República, por insistencia, ha publicado una ley que deroga expresamente leyes que ya cumplieron sus fines, así como resoluciones legislativas, decretos supremos, entre otros. Y eso es importante ir, como quien dice, depurando las normas que ya no tienen mayor utilidad, porque de esta manera solo contenemos dentro del sistema jurídico aquellas leyes que tengan utilidad, porque nuestro propio esquema del civil law nos exige tener sobre todo normas escritas debidamente establecidas, diferente del derecho jurisprudencial. Entonces, ¿por qué es importante la historia constitucional en primer término? La historia constitucional para comprender los modelos constitucionales que hoy día nos está convocando en esta jornada es fundamental para comprender cómo se ha dado la evolución de la sociedad política y jurídica en cada nación. No se puede comprender, por ejemplo, la dinámica jurídica, las acciones de justicia en el Reino Unido y los Estados Unidos si no comprendemos cómo ha sido el desarrollo de su sociedad y qué ha habido a lo largo de estas. En ese sentido me puedo remitir, por supuesto, a un documento trascendental, la Magna Carta, ¿no? La Carta Magna, que para muchos podría ser un émulo de constitución, lo cual es completamente equivocado. Ya Francisco Miro Quesada Cantu Arias, filósofo y maestro de letras mayores en nuestro país, explicó en una editorial de hace muchos años en el diario El Comercio, en una de sus columnas, siempre muy solicitadas, que es un error tremendo hacer emular a las constituciones políticas modernas con la Carta Magna inglesa. Para empezar, la Carta Magna fue emitida por un rey, Juan Sin Tierra. No fue emitida por el pueblo, a diferencia, pensemos o revisemos cómo comienza la Constitución de los Estados Unidos. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. No dice el presidente Washington, no dice Thomas Jefferson, no, a pesar que la redactaron, sí, por supuesto, hubo una comisión donde están los famosos padres fundadores, pero ojo, no se puede emular de esa manera. ¿Y por qué? Porque, por supuesto, había de por medio la cuestión entre la monarquía y la nobleza, que necesitaba reducirse tensiones, y la Carta Magna ayudó en ese propósito, fijando garantías para que la nobleza pudiera tener mayor, tal vez, estabilidad dentro de sus asuntos y el rey no incurriera en excesivas arbitrariedades, aunque hay que señalar que Juan Sin Tierra fue un rey completamente impopular. En cambio, nosotros podemos tener en cuenta una situación así en el Perú. Nosotros fuimos un virreinato, tuvimos una administración española dentro de nuestro territorio, luego se da todo el proceso independentista, pero en absoluto tuvimos una condición de nobleza peruana. Al contrario, más bien se trató de establecer una nobleza cuando San Martín, propugnando la monarquía
como forma de gobierno ya una vez independizado el Perú, pero sabemos, creando la Orden del Sol, entre otros aspectos, no tuvo la sociedad patriótica, no tuvo mayor acogida a ese nivel. Entonces, no podemos comprender ese aspecto. Solo un ejemplo, ¿no? Magna Carta con lo que es una constitución y las cualidades de un país. Segundo aspecto, también comprender que se han dado casos muy peculiares. Pensemos en Rusia. Rusia recién conoce lo que es elecciones libres, masivas, los últimos 40 años de su vida política, a fines de los 90, o fines de los 80, inicio de los 90, con la desintegración de la Unión Soviética, se convocan recién a comicios. Entonces, las constituciones previas, porque tuvo Rusia sus constituciones, sobre todo con la irrupción de los bolcheviques, o sea, prácticamente las constituciones rusas fueron constituciones comunistas. La Unión Soviética, recién una constitución, llamémosle así, eh, orientada hacia los postulados liberales, si bien hubo todo un esfuerzo con los mencheviques en la primera revolución, hasta que llegó la revolución de octubre en el 17, pero recién va a ser en los años 90. Entonces, ¿qué historia constitucional pueden hablar los rusos? ¿No? Lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años, propiamente desde una óptica liberal, pero lo que ha sido su etapa anterior, pues naturalmente nos convoca a una época donde la población no participaba en la redacción de su constitución, a pesar que las constituciones tienen por virtud de que participe el poder constituyente. Y ni qué decir del caso de China. O un poco más cerca, pensemos en la situación de América del Sur. Podemos asumir de que Brasil, Argentina, Chile, Perú, sobre todo los tres últimos, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, al hablar la misma lengua, pues sin lugar a dudas estamos idénticos en nuestras acciones y perspectivas. Craso error. Hemos tenido una evolución y una sucesión un tanto dispar. Es por eso necesario acercarse a la historia constitucional para entender primero cómo se ha dado la configuración de estos estados. Esto lo explica la historia y la historia constitucional, como explica García Belaúnde en Bases para la Historia Constitucional del Perú, un texto indispensable, uno de los pocos que se ha escrito sobre metodología de historia constitucional de nuestro país, explica que la historia constitucional es una rama muy especializada de la historia. No es algo que prima facie podamos hacer los abogados. Podemos hacerlo a los abogados, pero usando los métodos del historiador. ¿Y cuáles son los métodos del historiador? Las fuentes. Pueden ser fuentes manuscritas, pueden ser fuentes impresas, pueden ser fuentes de primera mano, o pueden ser fuentes secundarias. Todo este esquema de fuentes es magníficamente desarrollado por Raúl Porras Barnechea en su libro que hace unos pocos años tuvo una reedición por parte del instituto que lleva su nombre, Fuentes Históricas Peruanas. Entonces, capital, clave para entender los modelos constitucionales vigentes, necesariamente revisar el pasado para apreciar de que se han dado circunstancias, momentos, episodios distintos que no pueden necesariamente equiparar la práctica de un país actual con la que realiza otro. Pero eso, ¿quién me lo va a explicar? Me lo va a explicar la historia, porque la historia es precisamente el pasado, lo sucedido. Si yo ya entro al tema de el presente, ya no estoy en la historia, estoy en la realidad, pero es elemental conocer la historia constitucional. No puedo yo explicar el desarrollo político alemán e italiano si es que no comprendo lo que pasó antes de la Segunda Guerra Mundial. El colapso de la República de Weimar, por ejemplo, el surgimiento del fascismo italiano, o lo que fue la Guerra Civil Española y el auge del derecho administrativo ante el desmedro del derecho constitucional. Entonces, con eso concluyo esta primera parte, ¿no? La importancia de la historia constitucional, que la pueden hacer los abogados, pero siempre y cuando se tenga un conocimiento adecuado de las herramientas históricas, que principalmente se sustenta en fuentes. El historiador busca llegar a los hechos, estableciendo las condiciones verídicas a partir de lo que ha sido la revisión, el acopio de la información. Precisamente el día de hoy
Ignacio Fernández Sarasola, profesor de la Universidad de Oviedo, ha difundido el nuevo número de su celebrada revista que fundara Joaquín Varela, tremendo maestro, ya fallecido lamentablemente, Historia Constitucional, que yo recomiendo a toda la audiencia pueda revisarlo. Está completamente gratuita, disponible en línea. Hay dos artículos muy interesantes que se han publicado hoy día sobre lo que ha sido historia peruana, pero también sumado con otros estudios muy enjundiosos para tenerlo en cuenta. O sea, la historia profesional sigue siendo un quehacer, tiene interés, pero ojo, hay que desarrollarla de manera muy seria y dedicada. No solamente incluir nuestras opiniones, no, de hecho, necesitamos extraer las cuestiones más verídicas de lo acontecido en el pasado. Y mientras a veces se tenía únicamente relatos, como vivieron los cronistas en la época de la conquista peruana, el relato porque casi no había fuentes impresas, pero hoy en día nosotros sí tenemos la posibilidad de acceder a fuentes impresas. Y ahora pasamos a hablar de la forma en la cual realizamos historia, cómo realizamos, perdón, el estudio del derecho comparado. Sobre todo desde su ámbito constitucional, el derecho constitucional comparado, y aquí me voy a remitir a un muy interesante estudio del profesor Anderson Vicensky Teixeira, que lo uso bastante en mis clases, que está disponible en el repositorio Cielo, titulado El método en Derecho Constitucional Comparado, contribuciones críticas para una metodología constitucional comparativa. Y él señala que hay tres formas de llevar a cabo la historia constitucional. Por un lado, te puedes ceñir a la fuente estrictamente normativa, esto es la revisión constitucional de la norma fundamental de un país. ¿Cómo enseño derecho constitucional comparado? Bueno, estudiemos la constitución de cada país. La historia, reitero, es un elemento importante para comprender cómo finalmente estableció el país su forma de Estado y su forma de gobierno. ¿Por qué optó por la federación? ¿Por qué estableció un Estado unitario, entre otros? Pero finalmente también hay que tener en cuenta cómo es que ahora puedo yo evaluar los alcances entre una sociedad y otra. Entonces, el profesor Teixeira nos habla de una metodología objetivista normativista. ¿Cómo puede usted confrontar los distintos modelos constitucionales? Muy sencillo, lea las constituciones de cada país. Entonces algunos dirán, claro, obvio, ¿no? Debo leer las constituciones para yo comprender la realidad de los Estados Unidos, de Francia, de España, entre otras naciones, incluso naciones que puedan haber surgido en los últimos años, como por ejemplo podemos apreciar la situación de uno de los últimos países que se ha conformado, que es Sudán del Sur, bueno, ya hace unos 10 años, o la situación que se vive en zonas convulsas como Palestina, Israel, ¿no? Que también tienen sus peculiaridades en lo que podríamos llamar su norma fundamental. Entonces, primera metodología, no lo olvidemos, la objetivista normativista. Agarramos la norma constitucional o la equivalente. Por ejemplo, sabemos que Inglaterra no tiene una constitución escrita con ese membrete, pero tiene normas muy importantes. Una de ellas es la Carta Magna, pero para los ingleses. Y en ese sentido, confrontar, evaluar, detallar sus alcances. Otra de las, digámoslo así, metodologías, y hemos explicado la primera, una segunda metodología es la llamada subjetivista institucionalista. Entonces, yo tengo el texto, pero ¿el texto será aplicado literalmente como se contempla? ¿No se habrán dado acaso interpretaciones, a lo mejor tal vez algunos ajustes al aplicarse en casos concretos? Sí, muy probablemente. Entonces, cuando se produce ello, lo que propiamente podrías tú desarrollar en lugar de solo centrarte en la Constitución, la norma fundamental, metodología objetivista,
mejor evalúa el criterio del órgano que resolvió controversias en torno a esa norma, propiamente fallos jurisprudenciales. Entonces, ¿cómo puedo estudiar? Y estamos justamente en un evento que organiza el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Puedo hacer derecho constitucional comparado revisando los fallos de las principales cortes y tribunales constitucionales del país. Entonces, sería, claro, por supuesto, una empresa mayor, pero para corroborar cuáles son realmente los alcances, la aplicabilidad de lo que dice una constitución, me remito a sentencias que se hayan emitido por, a lo mejor, la Corte Suprema, su sala constitucional, si hubiera en un país, o el Tribunal Constitucional que tuviéramos en un país como el Perú. Entonces puedo confrontar, a ver, ¿qué ha dicho el Tribunal Constitucional chileno? ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional peruano? ¿Y qué ha dicho el Tribunal Constitucional ecuatoriano? Esa es la metodología subjetivista, que es una forma también de estudiar y exponer. Naturalmente que no es algo muy sencillo, porque definitivamente hay que escudriñar amplias páginas de sentencias, fundamentos y criterios, hacer un seguimiento continuo y muy importante. Y por eso vamos a apreciar que el derecho comparado en realidad lo hacen pocos a nivel internacional. No es un curso muy popular o una actividad muy común, porque es sobre todo una cuestión principalmente académica. Y es de allí la necesidad de formar institutos de investigación en derecho comparado. Uno de los más prestigiosos de la región se encuentra en México. Entonces, ellos sí están abocados diariamente a estudiar cómo están estableciendo criterios, por ejemplo, las cortes constitucionales, que periódicamente entregan también informes, boletines, publicaciones colectivas, entre otros. Pero es una forma también, una buena alternativa de emplearlo, pero tal vez sí lo desafiante es poder seguir el ritmo cotidiano de qué dice y comprender por qué se emitió una sentencia de este tipo, porque para que haya una sentencia tuvo que haber una causa originalmente. Y la última metodología que sugiere el profesor, y con esto vamos cerrando el uso de la palabra, es la metodología histórico-culturalista, que tiene que ver con lo que explicaba al inicio la historia constitucional. La historia constitucional es una disciplina histórica, resalto ello. Hay que estudiarla y analizarla bajo el método histórico que se sustenta sobre todo en el estudio de las fuentes históricas. Y esta metodología es considerada por el autor como la más abstracta, porque aquí principalmente la metodología culturalista trata de estudiar fuentes que no tienen un carácter normativo, aunque pueden producir también algunas ideas desde esa especialidad, sino que se trata de estudiar a la doctrina o a la costumbre constitucional. Entonces, en resumen, metodología objetivista normativista. Leo la Constitución. Metodología subjetivista institucionalista. Leo las sentencias de las cortes, de los tribunales constitucionales. Pero la metodología histórico-culturalista es leer la doctrina, es leer los estudios, lo que los académicos de ese país han producido y han sumado sobre su derecho constitucional para confrontarlo. Y, por ejemplo, en nuestro país se habla ya hace un tiempo de una escuela de derecho constitucional, es decir, grupo de constitucionalistas peruanos, sin subestimar a los colegas de otras especialidades, pero esa organización, esa unidad, ese establecimiento, consolidación, no se ve en el derecho civil, no se aprecia en el derecho penal, ni siquiera se puede del todo rescatar, por ejemplo, en el derecho comercial. También están, por ejemplo, sí, organizaciones muy llamativas como la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, que ahí está estableciendo aportes y alcances como la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo, que van en ese camino.
pero en el caso peruano sí, la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que tiene sus bases en el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, que este año cumple 50 años, la sección peruana que fundó Domingo García Belaúnde en 1976, en plena dictadura militar. Eso sí ha demostrado la consolidación del pensamiento académico constitucional peruano y que se abre para más manifestaciones. Entonces, una forma también de estudiar el derecho constitucional comparado es estudiar a los constitucionalistas de una u otra región. Y bien, entonces, mi querida audiencia, esto es lo que he querido compartir esta mañana, respetando el tiempo que me ha concedido nuestra organización. Les agradezco mucho su atención y les deseo los mayores éxitos en este evento. Buenos días. Muchísimas gracias, estimado doctor Dante Paiva Goiburu, por sus apreciaciones tan importantes sobre la forma metodológica de estudiar el derecho constitucional comparado. Nuevamente le reiteramos la gratitud de parte del Centro de Estudios Constitucionales. Ahora corresponde el turno de nuestro segundo expositor, con el tema Historia de la deconstrucción constitucional a la búsqueda del constitucionalismo social mexicano. Le damos la más cordial bienvenida al doctor José Ramón Narváez Hernández, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Florencia, doctor honoris causa por la Universidad Andina Nieto Cáceres, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Apreciado doctor Narváez Hernández, sea usted bienvenido y tiene 20 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Muchas gracias, querido Alex. Un abrazo a la distancia. Me da gusto verte de nuevo. Saludos también a la distancia al Centro de Estudios Constitucionales, al Tribunal Constitucional del Perú, a todos sus servidores públicos, servidoras públicas, en especial al magistrado Elder Domínguez, a quien estimo mucho. Y bueno, pues veo aquí ya bastantes colegas conectados. Y me doy a la tarea de inmediato de entrar en materia para no retrasar las cosas. Creo que vino muy bien así como se acomodaron las conferencias, porque justo, digamos, yo haría la precuela de lo que el colega acaba de mencionar, ¿no? Estamos justo a la búsqueda de un modelo hermenéutico, ¿no? De cómo interpretar la Constitución. Y justo incluso estamos en una coyuntura bien interesante a propósito de la justicia constitucional y de la interpretación constitucional en nuestra región. Incluso pues nuestros filósofos constitucionalistas o los filósofos que se dedican al análisis de lo constitucional, pues apuntan que nuestros países tienen esta preocupación por el tema de la interpretación de los derechos sociales, por citar unos, ¿no? Pero también eso se ha abierto a los derechos económicos, culturales y ahora medioambientales. Así que con todas estas preocupaciones tratamos de ir a leer la Constitución, y aquí es donde quiero justo hacer como ese paso importante a partir de lo que ya se comentó, ¿no? Primero es que también estamos disputando qué cosa es lo constitucional. Y justo esta idea de solo leer la Constitución nos queda demasiado corta, ¿no? Nos queda demasiado acotada. Voy a poner un ejemplo rápido, quizá burdo, pero se va a entender muy bien. Si ahora hubiera una catástrofe de algún tipo climático, no sé, un apocalipsis zombie, llega un asteroide, ¿no? Y se destruyera nuestros países, y posteriormente, no sé, 100 años, 200 años después, vinieran los extraterrestres, alguna civilización de otro lugar, y tratara de rastrear pues qué sucedió con nosotros, y se llegara a encontrar ya sea la Constitución peruana o la mexicana, y empezar a leerla, pues por necesidad creería que nosotros vivíamos de manera maravillosa, ¿no? Diría que teníamos derecho a una vivienda, teníamos derecho a la salud, derecho al medio ambiente, y leyendo solo la Constitución se haría una falsa mirada, una falsa vista de la realidad. Entonces, justo la pregunta es,
¿qué buscamos o qué pretendemos cuando interpretamos la Constitución? Buscamos rescatar una idea que está ahí fija y plasmada en un texto que a veces pues es ya anacrónico cuando se le intenta aplicar, que a veces está desfasado o es contradictorio, ¿no? Entonces, por eso necesitamos más insumos, por eso abrimos la idea de lo constitucional a otras fuentes, a otros espacios, ¿no? Y esto nos genera una necesidad de hacer una historia también en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? O sea, es normal. Por aquí está ya el colega Eric Eduardo Palma, de Chile. Él le llamaba esto historia del derecho contemporáneo, ¿no? O historia del derecho nuestro, ¿no? Historia del derecho de hoy. O sea, hacemos historia del derecho, pero pensando en el presente, o sea, pensando en lo que tenemos, ¿no? Entonces, porque el presente además es absolutamente ilusorio, no es, o sea, es algo fugaz, algo que se escapa. E incluso el pasado no existe, el pasado es una construcción, es hermenéutica, es interpretación. Así que pensar que hay un pasado concreto es muy difícil. Y justo yo quería preguntarle al colega anterior que decía, pues es que quien no sabe que existió Weimar o existió el fascismo italiano, eso es absolutamente arbitrario, o sea, no sé, o sea, elegir un origen o un algo o una herencia eh, que pensamos tiene que ver con el presente, ¿no? O sea, eso es arbitrario, pero por eso entonces tenemos que, como dice Paul Ricoeur, hacer un ejercicio muy riguroso para elegir las pruebas y los argumentos con los cuales vamos a sustentar que una cierta institución, una cierta idea, una cierta parte de lo constitucional tiene algún origen y tiene pues algo que le ha sido común o algo que se ha modificado a través del tiempo, ¿no? Entonces, lo principal es entender esto, ¿no? O sea, ya nuestra generación, la historia es interpretación, ¿no? Entonces estamos, y además en América Latina, con todo pues, pensamiento que ya conocemos de Paulo Freire, por citar a alguien, ¿no? Que lo entendemos constructivista, entonces esta metodología tiene que ser necesariamente colaborativa. O sea, tiene que basarse en una construcción a partir de diferentes narrativas, de diferentes discursos. Entonces, además influye mucho nuestra idea del tiempo. No crean ustedes lo tanto que influye las filosofías derivadas de la ciencia, como pues no sé, todo lo que tiene que ver con la física cuántica, la teoría de las cuerdas, todo eso nos ha influenciado porque entonces entendemos que el tiempo-espacio siempre es maleable, ¿no? Es dúctil y se está cambiando. Así que estamos siempre transitando de manera muy vertiginosa entre pasado, presente y futuro. Pero siempre construyendo. En la medida en que construimos a partir de más argumentos y estos argumentos son más sólidos y hay más consenso respecto a esos argumentos, entonces la historia puede eventualmente a llegar a ser un gran insumo para la construcción de verdades sociales, por llamarlas de un modo, ¿no? O sea, es decir, de estos consensos que creemos como generación. Así que sí, nuestra epistemología actual influye en cómo miramos el pasado, ¿no? O lo que sucedió, por decirlo así. Entonces tenemos complejidad por todos lados. Tenemos complejidad en el presente al integrar las cuestiones referentes al constitucionalismo y tenemos complejidad hacia el tiempo en el que nos movemos. Paolo Grossi decía que al final del día esto se trataba, no lo decía así, lo voy a parafrasear, se trataba de una competencia, como dicen los pedagogos, las pedagogas, ¿no? O sea, es decir, lo platicamos ahora en el Congreso del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Algunos colegas, pues eso, decían con tristeza que en muchos lugares la cátedra de Historia del Derecho está quitándose, está desapareciendo. Y yo les decía, no, se está transformando en algo transversal, porque va a ser ahora una competencia, ¿no? Una habilidad, ¿no? O sea, un algo que tiene que incorporar el operador jurídico para poder entender el sistema. ¿Y en qué consiste esta competencia? Decía yo de Paolo Grossi. Paolo Grossi dice, quien se dedica a la historia del derecho entiende una cosa muy importante, ¿no? El derecho cambia, el derecho muta,
Esa es la cosa importante, esa es la competencia que tenemos que incorporar. Tú te topas a una institución que está relacionada con lo constitucional y de inmediato dices, llegó de algún lado, se formó, se construyó de alguna manera y va a ir mutando, va a ir cambiando. Y ese es un gran regalo a nivel hermenéutico porque entonces es una ventaja comparativa, ¿no? El operador jurídico que sabe que las cosas cambian tiene más capacidad para adaptarse a eso, ¿no? Al cambio. Entonces, punto número uno, para ir resumiendo, se trata de una metodología, la historia del derecho. Hoy, si quieren, le podríamos llamar perspectiva histórica, que es un concepto más cercano. Eh, eh, Punto número dos, esta perspectiva histórica implica, sí, como dijo el colega, comparación, pero es una comparación, si ustedes le quieren poner un nombre, multiversal, ¿no? O sea, es decir, que se va ajustando al espacio-tiempo y que se va enriqueciendo, punto número tres, a partir de la consideración de la complejidad y entonces de las distintas narrativas, ¿no? Cuando decía el colega que pues hay unas fuentes que son escritas, otras dogmáticas y que tienen que ver con el texto constitucional. Así lo entendí, perdón si no lo entendí bien. Después estarían pues las fuentes doctrinales, las consuetudinarias. En realidad es cierto, pero es más amplio que eso. O sea, ahí tendríamos que hacerle un poco caso o poner atención de quien está hablando de narrativas, ¿no? O sea, de cómo se transliteran o cómo incluso los lenguajes han sufrido una especie de explosión, ¿no? O sea, las furias narrativas, le voy a poner, ¿no? Parafraseando a Riquet. Así como hay furias hermenéuticas, aquí hay furias narrativas. Entonces, pues ustedes lo ven, ¿no? O sea, basta prender la televisión. What If, ¿no? Esta serie de Disney sobre ¿y qué hubiera pasado si, ¿no? La alteración de la historia como una cuestión lúdica, pero también didáctica y crítica, ¿no? O sea, pero consciente también, ¿no? O sea, no es alterar la historia para manipularla, sino es alterarla justo para generar un proceso crítico diferente. Y estas alteraciones son necesarias porque al parecer la historia la hemos contado de manera sesgada. Por ejemplo, pues con un input patriarcal. La historia es oficial, la historia del derecho oficial, la historia del constitucionalismo oficial es patriarcal. Incluso yo les diría que la estructura del constitucionalismo es patriarcal y no solo eso, es absolutamente eurocentrista. Y justo es eso, ¿no? Hay que mirar a Weimar. Dice, hay que mirar a Weimar, ¿no? Y por ahí muy colega me dijo, ¿y por qué no a México? Porque México tuvo un constitucionalismo social mucho antes que Weimar y además con una razón de ser producto del siglo XIX, de haciendas, de peones, de un tipo de semiesclavitud que en casi toda América Latina se sufrió. Entonces, es más sencillo, por ejemplo, elegir como narrativa el constitucionalismo social mexicano que Weimar. No sé si me explico. Igual se puede elegir Weimar, no pasa nada. Pero si todos elegimos Weimar, entonces no tenemos esa posibilidad de entender de otro modo la historia. Y luego, bueno, pues hay que elegir, que aquí es mi propuesta, una, 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 una metodología analéctica. Ahí busquen la palabrita, es muy importante. Perdón que si me pongo técnico, pero la analéctica la generó don Enrique Dussel, que además lo estamos recordando apenas murió hace un año, hace poco, ¿no? Y don Enrique Dussel dice esa interpretación, sí, comparativa, analógica, pero pensando siempre en el otro que quedó invisibilizado, ¿no? Entonces, eh, aquí hay una cosa interesante. Estoy haciendo un puente entre la interpretación constitucional y la interpretación de la historia constitucional. Y en ambas hay que tener este afán de visibilizar esas otras narrativas, a esos otros, a los que quedaron fuera de ese discurso. En principio, pues, por ejemplo, las mujeres, ¿no? O sea, hay que hacer una historia constitucional feminista, por decirlo así, ¿no? Y obviamente en nuestros países, México y Perú, hay que hacer una historia constitucional, como decía un teórico mexicano, desde los vencidos, que igual, bueno, es un tipo de gramática, pero vamos a decir desde el otro, ¿no? Desde quien quedó fuera. Y obviamente, pues son los pueblos originarios a los que hay que tratar de rescatar. Y entonces eso a lo mejor no está
en ninguna de esas fuentes que normalmente tenemos, ¿no? Bueno, don Carlos Ramos Núñez, que era muy curioso en ese aspecto, pues fue a buscar en la prensa, fue a buscar en la música popular, fue a buscar en los bailes regionales, en donde se tenga que buscar esas otras narrativas, es importante para poder tener esa visión más amplia del proceso constitucional o de lo constitucional, ¿no? Y también en el presente. En el presente, el juez constitucional tiene que tener esta perspectiva histórica porque no juzga en abstracto, no juzga para un ciudadano mundial, ¿no? O globalizado. No, juzga para los peruanos y en nuestro caso juzga para los mexicanos y las mexicanas. Entonces, tiene que partir pues de toda una construcción sociocultural específica, porque además se ha demostrado que, por ejemplo, el idioma influye en nuestra estructura mental, en cómo entendemos las cosas, en nuestras cosmovisiones. Entonces, porque además está así reconocido en la Constitución. Así que esa interpretación se tiene que hacer a partir de un tipo de identidad colectiva. Es decir, tiene que tener elementos casi de psicoanálisis, un poco de sociología, un poco de antropología. Sí, yo sé la palabrota, multidisciplinariedad. Pero esa interpretación constitucional tiene que ser de ese modo. Y ahí entonces tiene que entrar la perspectiva histórica. ¿Por qué entonces se vuelve esta competencia necesaria? Porque hay que aprender a hacer estos viajes en el tiempo. O sea, hay que aprender a volver en el tiempo teniendo responsabilidad hermenéutica sobre ello, ¿no? Y entonces, si ustedes ya saben que te tienes que abrir a esas otras narrativas, bueno, está bien que leas la Constitución, pero es el principio. Hay muchas otras cosas que habrá que leer. Hay quien dice que hay que leer hasta las piedras, ¿no? En nuestros casos, hay un constitucionalismo que tenemos que descubrir, por ejemplo, en la cultura inca o en la cultura aymara, en la cultura azteca, en la cultura maya, ¿no? Las piedras hablan y hablan, hay unas historias bien, bien lindas de esos pueblos prehispánicos, precolombinos, sobre elementos que tienen que ver con lo constitucional, o sea, con la estructura social, con la organización social, con la legislación, cómo se producía, con la organización del poder, ¿no? Y todo eso está digo yo, por redescubrirse, porque ya nuestros historiadores ya lo han hecho. Lo que pasa es que hemos olvidado por un sesgo cognitivo que nos colonizó, ¿no? Por eso hablo de deconstrucción. O sea, deconstruirse hoy significa hacer ese viaje al pasado, pero con otra perspectiva mucho más plural y amplia, ¿no? México está justo transitando, porque es 1824, el bicentenario del constitucionalismo, está analizando y buscando su pensamiento constitucional originario, por decirlo así, ¿no? Si hay algo que es distinto, que nos distingue, seguramente encontraremos muchas cosas similares a Perú, ahora lo estoy encontrando, por ejemplo, en relación a Brasil, y ese es el camino que hay que hacer, ¿no? O sea, hay que seguir ese camino de buscar nuestra identidad colectiva y después contrastarla con las otras identidades y ahí obtendremos una historia constitucional latinoamericana que nos está haciendo mucha falta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado profesor José Ramón Narváez Hernández, por estas importantes apreciaciones. La historia no se está acabando, se está transformando. Va a ser una competencia de las diversas disciplinas del derecho, hablar sobre la metodología analéctica o completar esa parte de la historia que aún no se realiza, la historia de los vencidos, la historia de las minorías. Muy importantes apreciaciones, estimado profesor, y le damos las gracias por ello. Un saludo hasta México. Ahora corresponde el turno de nuestro tercer expositor, con el tema La construcción del modelo colombiano de control constitucional entre la defensa de lo propio y la tentación de lo foráneo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Mario Alberto Cajasarria, quien es director de la Escuela de Derecho, Gobierno y Globalización y jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad ICESI de Cali, Colombia. Profesor a tiempo completo en la mencionada Casa de Estudios Superiores.
Ha sido ponente en varios congresos internacionales sobre pedagogía e investigación jurídica, tanto en Chile como en México. Apreciado doctor Cajasarria, tiene usted 20 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Muy buenos días, es un gusto saludar a los colegas y las colegas de Perú, del Centro de Estudios Constitucionales, y a mis colegas del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, bueno, amigos y amigas de tantos encuentros académicos, y por supuesto felicitar al centro por estos 20 años, al Tribunal Constitucional. Tuvimos ocasión de tener una actividad académica hace algunos años en Lima, en el centro, en el tribunal, de manera que muy complacido de conversar con ustedes en esta ocasión. Y el tema que justamente hemos planteado para estos 20 minutos es el de la construcción de esta justicia constitucional colombiana, o del modelo de control constitucional, a propósito de otras búsquedas en la región. Y quisiera empezar entonces por recordar un aspecto que probablemente no es tan conocido en el ámbito latinoamericano, sobre todo para nuestros juristas, estudiantes de derecho, y es que Colombia es uno de los pioneros en el control constitucional de las leyes, en la revisión constitucional de las leyes. Incluso antes que el Tribunal Constitucional austríaco y el modelo de Tribunal Constitucional europeo, que como sabemos se le atribuye a Hans Kelsen, el jurista austriaco, Colombia ya en 1910 había planteado o había diseñado el control constitucional de las leyes, la revisión de las leyes, no con un tribunal concentrado, no con un tribunal especializado, pero sí a través de una Corte Suprema de Justicia, que para entonces era un tribunal de casación. Entonces, de entrada, es importante tener en cuenta que tenemos un sistema o un modelo de revisión constitucional de las leyes en Colombia desde 1910. Por supuesto, el origen de esta reforma constitucional del acto legislativo de 1910 tiene mucho que ver con la trayectoria institucional colombiana, con la trayectoria de guerras, de violencia, pero también de diseños institucionales bastante interesantes, que para muchos pues son sorprendentes, ¿no? Es decir, mientras un país está pensando en una transición política, luego de la Guerra de los Mil Días, de la dictadura de Rafael Reyes, de la separación de Panamá con la intervención de Estados Unidos, pues pensar que iba a terminar un acuerdo entre partidos para que se formara un nuevo partido, una nueva agrupación, que es la Unión Republicana, que intenta que intenta recuperar el sistema de frenos y contrapesos, la alternancia en el poder, disminuir el poder presidencial, y dentro de estas reformas diseña una acción pública de inconstitucionalidad que en 1910 le permite a cualquier ciudadano demandar las leyes ante la Corte Suprema de Justicia. Leyes y decretos incluso se plantea. Y ese es un hito importantísimo en el constitucionalismo contemporáneo. Pocas veces se tiene en cuenta. En el derecho comparado en algunas ocasiones se menciona, pero es poco conocido. Es poco conocido esta reforma de 1910, que crea entonces la revisión judicial de las leyes a cargo de la Corte Suprema. Por supuesto, los ciudadanos de esa época pues eran muy restringida esa ciudadanía, pero creo que es un avance importante. Ahora bien, ese es el origen del control constitucional colombiano, ¿no? Sobre esto hay incluso varios colegas que han escrito. Hay un trabajo muy interesante del profesor Andrés Botero sobre, básicamente lo que plantea es: ni Marbury Madison ni Kelsen, el modelo colombiano no es ni lo uno ni lo otro. Claro que el modelo colombiano de 1910 se inspira en parte en el modelo de revisión judicial que desde 1803, al menos en la narrativa más canónica, existía en los Estados Unidos, pero también recibe todo el influjo de digamos, de la defensa de la supremacía constitucional que durante una buena parte del siglo XIX existió en Colombia. Digamos que en varios expedientes se ha encontrado que a lo largo del siglo XIX, luego de la independencia, en tiempos republicanos, por supuesto, se invocaba la supremacía de la Constitución para defender algún argumento en los procesos judiciales. Y obviamente tuvimos otra serie de revisiones, por ejemplo,
tuvimos un modelo digamos, que podría llamarse como de control híbrido con algún elemento de político que consistía en que entre 1863, bajo la Constitución de Río Negro, hasta 1886, se podía solicitar la suspensión de estas normas de los estados cuando se consideraba que violasen la Constitución de la Unión o las constituciones de los estados violando la Constitución de la Unión. Se podía pedir la suspensión. La Corte Suprema de Justicia se encargaba de tomar esta decisión y luego el Senado Federal se encargaba de determinar si finalmente esta norma desaparecía o no del ordenamiento jurídico, es decir, una intervención judicial inicial y luego una intervención política del Senado Federal. Entonces, digamos que ese origen de la reforma del 10 hay que leerla en clave política, en clave de una tradición, de un contexto, de un ambiente favorable de parte de los juristas a tomar una decisión sobre o a tener un diseño que le diera de una vez por todas la supremacía de la Constitución, pero sobre todo la guarda de la Constitución a un tribunal que en ese entonces era juez de casación. Pero ¿qué va a ocurrir en lo que sigue? Pues que a lo largo del tiempo, primero la Corte Suprema de Justicia como juez constitucional no se iba a sentir tan cómoda ejerciendo este control, ejerciendo esta función, sentía que la habían metido en la política. Entonces tenemos unos periodos en los cuales esta Corte Suprema, digamos que, como lo hemos llamado en algún trabajo, la Corte Suprema que no quería ser juez constitucional entre 1910 y 1915, hay varios ejemplos, control de las leyes por vicios de trámite, se consideraba que no era competente, control constitucional de tratados internacionales, control de, del estado de sitio, el régimen del estado de sitio, etcétera. Y hay razones políticas para entenderlo, no me voy a extender aquí, pero lo que más me parece que es pertinente hoy en esta conversación es que a pesar de que es un diseño local, por supuesto con influencia foránea, poco a poco, con el paso del tiempo, van surgiendo ideas de reforma. Y la primera gran idea de reforma va a aparecer a mediados del siglo XX, cuando justo en medio de la violencia política hay un golpe militar, que algunos lo llaman golpe de opinión, en 1953, y el general Gustavo Rojas Pinilla se toma el poder con apoyo de liberales, de un sector conservador, en contra del gobierno conservador de Laureano Gómez, que está proponiendo una reforma constitucional de corte franquista, y en esa coyuntura hay una tensión entre el general Rojas y el Poder Judicial y la rama judicial, y se plantea una reforma constitucional que finalmente pues no se concreta, pero que propone crear un tribunal de garantías constitucionales que al parecer está influenciado por el Tribunal de Garantías Constitucionales de España de 1931. Mírense bien que ya han pasado más de 2 décadas y ese tribunal ya no existe en España porque justamente Franco, pues con la llegada de Franco, este tribunal no funciona. Pero en Colombia se está planteando que hay que traer un modelo similar. Obviamente lo que propone Rojas no es un modelo similar, sino que lo adapta. Establece, por ejemplo, que sus magistrados serán elegidos por la Corte Suprema, el Consejo de Estado y algunos miembros serán propuestos por el Ejecutivo, pero a su vez la reforma plantea que la Corte Suprema y el Consejo de Estado serán conformados por magistrados designados por la presidencia, por el general Rojas, es decir, una especie de captura de todo el sistema judicial. Se le propone que la Corte Suprema no tenga más la función de control constitucional y hay básicamente 2 argumentos. Uno, que se requiere un tribunal más técnico, especializado, y por otro lado, un argumento de congestión judicial. La propuesta finalmente no logra éxito, no logra aprobarse, pero en 1956, por medio de un decreto de estado de sitio, el general Rojas logra modificar el diseño de la Corte Suprema de Justicia y establece una sala de negocios constitucionales. ¿Qué dice esa sala de negocios constitucionales o cuál es su función? Encargarse del control constitucional de las leyes y de los decretos. Y justamente el general Rojas gobernaba mediante decretos de estado de sitio porque, por supuesto, el Congreso no estaba funcionando. Es decir, una especie de sala constitucional o sala de negocios hecha a la medida del general. Él saca magistrados de la Corte Suprema que son afines a él y los pone en esa sala.
Esa sala funcionó hasta 1958, cuando se da la transición al gobierno civil, luego de la transición o de la sucesión que hay entre el general Rojas, quien deja el poder, y una junta militar que accede a él. Pero luego ya, más rápido, muy, digamos, unos años después, en 1968, en un paquete de reformas constitucionales muy interesante que impulsa el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, ya en el periodo que hemos llamado el Frente Nacional, que inicia en 1957-58 con esta transición al gobierno civil, en donde los partidos liberal y conservador se dividen los cargos públicos, y hay alternancia en el poder entre los dos partidos por 4 periodos presidenciales. En este periodo, en el 68, justo en el gobierno del presidente liberal Carlos Lleras, dentro de ese paquete de reformas se propone crear una Corte Constitucional. Y esa Corte Constitucional que se plantea ya está influenciada por el modelo europeo. Ya existe para ese momento el Tribunal Alemán, el Tribunal Constitucional Italiano, y se plantean argumentos muy similares a los que ha utilizado el general Rojas en su momento. ¿Y cuáles son esos argumentos? De nuevo, que es necesario un tribunal especializado, pero ahora ya no se está tomando prestado ninguna idea española, sino la idea alemana-italiana, y el argumento de que está congestionada la sala, o mejor, la Corte Suprema, y que es necesario un tribunal constitucional. Esta idea la impulsan constitucionalistas muy destacados para el momento, como Carlos Restrepo Piedrahíta y otros más, que consideran que un tribunal especializado es la solución a un sistema que consideran bastante, digamos que eh, abigarrado, le llaman algunos, porque en Colombia para ese momento el Consejo de Estado tiene control constitucional residual, los tribunales administrativos tienen algunas competencias de revisión constitucional, y por supuesto está la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de ejercer el control constitucional de las leyes y de algunos decretos de origen presidencial. De manera que ese sistema de control mixto, algunos le llaman, dicen que no es difuso ni es concentrado, sino que es confuso. En esa coyuntura del 68, entonces, se propone una Corte Constitucional. Por razones políticas, ese proyecto se hunde cuando está casi que en el último tramo de aprobación. La reforma entonces no prospera. La influencia europea en ese caso no prospera, incluso en los debates en el Congreso se plantea que se está tratando de imponer un modelo que es ajeno al colombiano, y que tenemos un modelo muy avanzado. Pero como premio de consolación, si se quiere, se establece o se crea una sala constitucional dentro de la Corte Suprema, que finalmente va a funcionar hasta 1991, y que se encarga de presentar los proyectos de fallo para la decisión de las otras salas de casación que hacen parte de la sala plena de la Corte Suprema: sala de casación civil, penal, laboral. De esta manera, entonces, en el 68 se ve truncada la idea de imponer el modelo foráneo, que ya pues está muy en boga por todo el mundo. Llegamos a los años 70, y en 1978, 77-78, se propone una reforma constitucional que finalmente no se lleva a cabo, porque se declara inconstitucional la convocatoria de esa constituyente por parte de la Corte Suprema. Pero en 1979 vuelven a sonar los vientos de reforma, y de nuevo se plantea que el modelo europeo es el que se debe seguir, el que se debe eh, aplicar en el caso colombiano, porque es técnico y porque, pues, digamos, permitiría un trabajo mucho más especializado por parte de ese nuevo tribunal. La reforma de 1979 finalmente no plantea un tribunal constitucional, sino que esta vieja sala constitucional, bueno, no, tampoco tan vieja porque lleva un poco más de 10 años, que esta sala constitucional que está dentro de la Corte Suprema tenga unas funciones más, digamos, que tenga funciones especializadas con respecto a la Corte Suprema, la sala plena, y que realmente tome decisiones en materia de reformas, en materia de revisión de las leyes. Es decir, que no lo haga la sala plena, sino esta sala, sala constitucional. Y que la Corte Suprema sea o tenga el control constitucional de las reformas constitucionales, entre otros. Esta reforma es declarada inconstitucional por la Corte en 1981. Hay, digamos, elementos que ponen de presente que pudo haber una garantía del statu quo por parte de la Corte en esta decisión. Este es pues en algunos textos lo he
puesto de presente. Por el chat puedo compartirles algunos trabajos que están en esa línea. Por razones de tiempo, pues no me puedo extender, pero quisiera rápidamente pasar a los años 80. En 1981, entonces se declara inconstitucional esta reforma del 79. Luego, en 1982, hay unas medidas de estado de sitio, o mejor, medidas de excepción de emergencia económica y social que al gobierno de Belisario Betancur, que se que va del 82 al 86, no le parece que sean decisiones de la Corte adecuadas, que declaran inconstitucionales estas medidas, y empieza de nuevo como un planteamiento según el cual esa Corte Suprema no es técnica y debería darle paso a un tribunal constitucional como el europeo. En 1983-84 hay varios debates, se propone una reforma constitucional, no llega a buen puerto. Pero luego, en la coyuntura de reforma constitucional, de la creación de la nueva Constitución del 91, entre los años 89 y 91, se vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de un tribunal constitucional especializado que siga el modelo europeo. Finalmente queda así, vale la pena mencionarlo, no por propuesta de la propia constituyente que sesiona entre el 90 y el 91, sino por propuesta del gobierno. El argumento sencillo es, o lo pongo sencillo, es que una nueva constitución requiere un nuevo tribunal y que es, pues llegó el momento de ponernos a la orden de los tiempos y de modernizar el sistema abigarrado colombiano que existe desde 1910. Se crea la Corte Constitucional finalmente por iniciativa del gobierno y por aprobación de la Asamblea Constituyente finalmente, y esa Corte Constitucional sustituye a la Corte Suprema como juez constitucional, pero hay un dato interesante y es que el modelo que se adopta no es igual al modelo europeo, porque se mantienen algunas funciones de juez constitucional en el Consejo de Estado, en los tribunales, y la llamada excepción de inconstitucionalidad que permite a los jueces, incluso a los servidores públicos, apartarse de una decisión abiertamente inconstitucional, que es una tradición colombiana de varias décadas, se va a mantener dentro del espíritu, al menos de la comprensión de esa Constitución de 1991. Por supuesto, una corte mucho más poderosa, una corte constitucional con muchas funciones nuevas, con grandes competencias, y pues que ha demostrado ser un ejemplo para la región en muchos sentidos. De manera que tuvimos influencias foráneas, como en todo proceso de transformación institucional. Desarrollamos un modelo que tenía digamos que tenía unos elementos favorables, positivos, pero a lo largo del tiempo la influencia foránea en varios momentos puso de presente que lo que teníamos no era tan bueno y que había que modernizarlo. Finalmente, entonces, no adoptamos un modelo tal cual como el europeo, de Tribunal Constitucional especializado. Mantuvimos el sistema mixto de control constitucional, pero en cabeza de una Corte Constitucional, ya no de la Corte Suprema de Justicia, que hoy por hoy pues funciona como un juez de casación. Creo que he intentado ajustarme al tiempo. Espero haber cubierto pues la idea central de esta presentación, que no era otra que mostrar cómo tuvimos un modelo con varias influencias y con decisiones en donde la política y el derecho estuvieron a lo largo de este periodo. Políticos, me faltaba mencionar esto. En la reforma de 1991, algunos decían que crear una Corte Constitucional era politizar un control constitucional que se había mantenido relativamente por fuera de la política, en especial durante la segunda mitad del siglo XX, dado que la Corte Suprema de Justicia, sus magistrados se elegían por el sistema de cooptación y representaban paritariamente al Partido Liberal y Conservador, de manera que el modelo de Corte Constitucional, que planteaba una elección por el Congreso, en especial por el Senado, de ternas provenientes del presidente como regla general, pues lo que harían era politizar un sistema de control que había logrado tomar independencia con respecto a los partidos políticos. Y esa es una de las críticas que hace el propio presidente de la Corte Suprema en el 91, cuando se está discutiendo la pérdida o el cambio de esas competencias de la Corte Suprema a la Corte Constitucional. Quedo abierto a las preguntas, comentarios. Muchas gracias de nuevo al Centro de Estudios Constitucionales por esta invitación, a los colegas que muy amablemente me incluyeron en el programa, y por supuesto a ustedes que han estado muy atentos y atentas a esta conversación. Muchísimas gracias, estimado doctor Mario Alberto Caja Sarria, por sus importantes aportes a esta jornada académica
hemos podido conocer un poquito de la evolución del control constitucional en Colombia desde 1910, incluso antes de la teoría de Hans Kelsen y su apreciación sobre el sistema austriaco de control constitucional, cómo ha evolucionado hasta llegar ahora a tener un sistema de control mixto, donde la cabeza, como ya lo ha mencionado el profesor Cajasarria, la tiene la Corte Constitucional Colombiana. Muy bien, ahora corresponde el turno de nuestro cuarto expositor. Muchas gracias, un saludo hasta Colombia, estimado profesor. Ahora corresponde el turno Gracias. de nuestro cuarto expositor, con el tema Historia de las Constituciones Brasileñas, un breve relato de la metamorfosis constitucional. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Gustavo Siqueira, quien es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Río de Janeiro, doctor en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais, director de la revista del Instituto Histórico y Geográfico Brasileño y coordina la Secretaría del Instituto Brasileño de Historia del Derecho. Apreciado doctor Siqueira, le damos nuevamente la más cordial bienvenida y tiene usted 20 minutos para realizar su exposición. Adelante, por favor. Obrigado, graças, doutor. É uma grande alegria estar aqui, ouvir meu querido amigo Mário Carras, de Colômbia, ver aqui Eric Palma, Ramon Narvaez. Me lembro aqui dos colegas peruanos, tá? Em especial da memória do grande Carlos Ramos Nunes. Fico feliz em compartilhar com os colegas peruanos e de toda a América do Sul e a América Central, essas pequenas palavras. Tá? Vou utilizar os 20 minutos, ou talvez menos. Tá? E a minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre a história das constituições brasileiras. A história brasileira é um pouco diferente da história de outros países em relação ao constitucionalismo. O Brasil, ao se tornar independente, ao contrário dos outros países da América do Sul, se tornava uma monarquia. Tá? Então, por quase 100 anos, durante grande parte do século XIX, o Brasil era uma monarquia, né? Uma monarquia, enfim, proclamada, declarada pelo filho do rei de Portugal, tá? Que mostra uma singularidade brasileira no século XIX e que se reflete também no constitucionalismo brasileiro do século XIX. Tá? No sistema brasileiro do século XIX, o rei ainda está acima da Constituição. Essa ideia norte-americana de que a Constituição vale para todos e que é a ordem jurídica, que é a norma jurídica mais importante do sistema, não existe no Brasil no século XIX. O rei está acima da Constituição. Tá? Dom Pedro I, que é o primeiro imperador do Brasil, outorga a Constituição de 1824. Então, não temos a primeira Constituição, ela é outorgada pelo rei, marca um constitucionalismo um pouco diverso. Tá? E a história brasileira é essencialmente marcada por mudanças, né, por câmbios constitucionais, no sentido que a cada mudança de regime, ou seja, com o fim do Império e o início da República, com o fim do primeiro movimento republicano, com as terríveis e tenebrosas ditaduras que o Brasil vive no século XX, e ao final delas, então, em todos esses momentos, foram feitas novas constituições. Tá? Então, na longa história de um país que tem quase 200 anos, tá?
o Brasil teve 7 constituições. 1824, o Império, 1891, com a proclamação da República e a derrubada do Império, 1934, com o fim do primeiro movimento republicano, 1937, ou seja, 3 anos depois da terceira Constituição, com a ditadura, Vargas, 1946, com o fim da ditadura, desculpa, com o fim da ditadura Vargas, 1967, a Constituição da ditadura militar, que para alguns se torna depois uma desconstituição, ou seja, ela é contrária aos ideais de constitucionalismo, e 1988, a Constituição que ainda está vigente, tá? Nós chamamos de Constituição Cidadã, que é a Constituição que marca o fim da ditadura militar, que durou no Brasil de 1964 até 1985. Então, essencialmente, a história brasileira, a história constitucional brasileira, é marcada por mudanças, câmbios de todo o texto constitucional, né? Por mais que trechos possam se repetir, ou ideias ou direitos possam se repetir entre as constituições, a cada mudança de regime existe uma mudança total do texto constitucional. A Constituição anterior é completamente descartada, ela regula até o momento da Constituinte. O que é interessante, né, para os colegas, enfim, para os nossos queridos vizinhos, né, é então discutir a vigência da Constituição de 88, tá, que tem, enfim, que pretende, né, ser uma Constituição mais longínqua, que sofre uma série de emendas constitucionais, né? Então aí é um outro movimento que hoje acontece no Brasil. Se antes da Constituição de 1988 nós tínhamos essa quantidade de constituições, hoje nós temos centenas, dezenas, né, de emendas constitucionais, de alterações, de mudanças e de adequações. E a todo momento uma discussão sobre o papel da Suprema Corte, que em diversos momentos se inspira em teorias do common law, e que causa uma série de conflitos que volta e meia os noticiários internacionais alertam sobre o Brasil. Tá? O que eu posso dizer para vocês que o espaço da Constituição ainda hoje é um espaço de disputa, ou seja, a Constituição de 1988 ainda é uma Constituição em disputa, de um país com extrema desigualdade, com tamanho geográfico gigante, mas que ainda enfrenta uma série de desafios para a implementação de algumas regras que são previstas nas constituições brasileiras, talvez há 100 anos. Então, o que eu posso compartilhar com os colegas sobre a essência, né, sobre a história do constitucionalismo brasileiro e nessa tentativa de busca de modelos constitucionais, o que a história brasileira sempre fez é descartar os modelos anteriores, né? E hoje a gente enfrenta esse embate de como manter a Constituição atual com essas diversas emendas, enfim, uma tradição que nos outros países da América do Sul já, já existe há algum tempo, como na Argentina, mas que os constitucionalistas brasileiros lutam para tentar organizar. Tá? O que acontece de fato é enfim, um constante questionamento das instituições, em especial do Poder Judiciário e em especial do Supremo Tribunal Federal, que consegue às vezes desagradar gregos e troianos, no movimento ainda de conhecimento, de desenvolvimento do direito constitucional, que aqui vale frisar, né?
praticamente todos os ministros, né, nós chamamos de ministros, os juízes da Suprema Corte, têm a sua formação jurídica antes da Constituição de 88. O último juiz nomeado pela ditadura militar para a Suprema Corte, ele saiu ele se aposentou, né, da Corte Constitucional, da Suprema Corte Brasileira, em 2003. Então, isso mostra uma grande diferença entre os movimentos democráticos e os movimentos ditatoriais no Brasil. A ditadura, quando ela chega ao poder, ela retira da Suprema Corte e dos principais tribunais todos os opositores. Ela caça juízes, ela aposenta juízes, ela renova integralmente. Mas a democracia, quando ela chega no Brasil, ela mantém os juízes da ditadura. O exemplo clássico é um juiz nomeado pela ditadura militar que fica 15 anos durante o processo democrático. Então, nós ainda lidamos, né, com uma série de dificuldades, seja em relação à anistia dos crimes cometidos pela ditadura, seja também em relação ao perfil dos ministros que são nomeados da Suprema Corte, e seja a relação aos ministros que continuam na corte com as mudanças de regime, né? Eu tinha preparado essa curta apresentação, espero que, enfim, tenha contribuído para o debate e fico aqui para perguntas e demandas que venham ao final das apresentações. Retomo a palavra ao orador com um pedido de desculpas por falar em português, tá? Mas já agradecendo a organização do evento e a felicidade de encontrar tantos queridos amigos aqui. Um grande abraço, doutor Ibanez. Muchísimas gracias, estimado profesor Gustavo Siqueira, por todos sus aportes acerca del constitucionalismo brasileño y de las remembranzas que usted ha hecho en relación a la Carta Política de 1988 de Brasil y su forma de control constitucional. Un saludo hasta Brasil. Nos despedimos con usted, apreciado profesor, y le reiteramos nuestro agradecimiento. De acuerdo a lo ya programado, vamos a realizar un breve receso por el lapso de 15 minutos y retornaremos en una segunda etapa de esta jornada académica. Recordamos a nuestro público asistente que a través del chat se estará pasando el formulario de asistencia. Luego del receso, se les solicita llenar el mismo para que puedan acceder a la certificación de la presente actividad académica. Reiteramos, luego del receso, se remitirá el formulario de asistencia, el cual se les ruega llenar para que puedan acceder a su certificación. Muchas gracias y retornamos en 15 minutos.